Hola, Urgencia Boca. Yo estoy aquí con mi interno y quiero contarles un caso que tuvimos la semana pasada. Una señora venía por hipercalemia. Tuvimos suerte porque traía exámenes que tenía hipercalemia y el potasio estaba como en 8. Nos costó un poco el manejo porque ella llegó y estaba media taquicárdica. El monitor, y esto es un detalle que acuérdense, cuando las T están muy picudas, que es una manifestación de la hipercalemia en el electrocardiograma, a veces el monitor puede identificar las T como si fueran Rs. Y por ende, en el monitor estaba diciendo que la frecuencia cardíaca de la paciente era 200 por minuto, cuando realmente su frecuencia era de 100. Importante tener o acordarse de ese detalle. Ella, en particular, evolucionó con una taquicardia ventricular, que afortunadamente fue con pulso y afortunadamente fue estable. Estable dentro de lo que puede ser estable una taquicardia ventricular en una mujer como de 83 años. Y entonces eso motivó al que hoy vamos a hablar de hipercalemia. Mientras editaba el video me di cuenta de que no sé si queda tan claro de que este caso clínico que yo les estoy presentando de taquicardia ventricular no es la forma más típica de presentación de las alteraciones o arritmias producidas por la hipercalemia. La hipercalemia finalmente lentece la conducción y ese es como el, digamos, síntoma o signo cardinal de la afectación electrocardiográfica en la enfermedad. Por ende, la tendencia más típica en los pacientes hipercalémicos es hacia evolucionar hacia las bradiarritmias. No es que no puedan producir una taquicardia ventricular, pero no es la arritmia más frecuente, y eso quería como dejar esto acá, que les quedara súper claro eso. Y lo otro es que tampoco les había dicho que dejaran los comentarios o dejaran algún like. Sigamos con el video ahora. Desde el punto de vista de los efectos que produce la hipercalemia en el electrocardiograma, se va a generar una prolongación del PR. En el fondo, piénselo, lo que hace el potasio finalmente es que altera el potencial de acción de la membrana de los cardiomiocitos y del sistema eléctrico de conducción del corazón. Por ende, lo que va a suceder es como que se va alargando el electrocardiograma, piénselo así. El PR se va distanciando un poco del QRS y el QRS se empieza a ensanchar. Y eso puede llegar a generar un ritmo que se llama como sinusoidal. Entonces, quizás al tiro decirle un tip con respecto al electrocardiograma, yo voy a mostrar aquí, es que cuando vean un electrocardiograma que sea muy ancho, que tenga un QRS muy ancho, muy bizarro, entre más bizarros sean, siempre piensen que puede ser el potasio. Un poco con los médicos siempre nos enseñan los broncopulmonares, por ejemplo, que cualquier cosa puede ser tuberculosis en la radiografía. Un poco lo mismo, en el electrocardiograma, cualquier cosa rara del electrocardiograma puede ser causado por alteraciones del potasio. El principal problema también es cuando el potasio, como va ensanchando, en el fondo separando un poco la onda P, digamos, del QRS, el paciente suele evolucionar, o lo peligroso es que tiende a generar como bloqueos. ¿Ya? Entonces, una forma de manifestación de la hipercalemia puede ser bradicardia sintomática o que el paciente haya presentado un síncope. Afortunadamente, esta paciente nos fue bien y vamos a ir contando qué es lo que fuimos haciendo para poder tratar de estabilizarla. Lo primero es entender ahí el rol que tiene el riñón dentro de todo esto. O sea, cuando ustedes se enfrentan a un paciente que tiene hipercalemia, obviamente la hipercalemia puede ser porque el paciente ingirió o tiene algún fármaco que aumenta los niveles de potasio, que es una opción, o que el riñón no está funcionando bien y el riñón no puede eliminar el potasio. Esas son como las principales causas. La gran mayoría de las veces es porque el riñón no funciona. Cuando uno tiene un riñón funcionante, teóricamente, por más potasio que yo tome, no debería generar hipercalemia. Si el riñón entonces no está funcionando bien, hay que pensar siempre por qué no está funcionando bien el riñón antes de llegar y dejar intervenciones. Porque la furosemida, desde el punto de vista como fisiopatológico, en el sentido de que va a eliminar potasio, debería ser como el gold estándar, un poco de manejo en el fondo. Ahora, el problema es que para que la furosemida haga efecto, tiene que el riñón estar funcionando. Si el riñón no funciona, no sacamos nada con dejar furosemida. Y ahí, por ejemplo, enfrentémonos de nuevo al caso clínico que estábamos expresando. Esta paciente, si bien tenía espironolactona, lo que le pasó finalmente es que llevaba 3 o 4 días, estaba con diarrea. Entonces ella empezó, porque está enferma, dejó de tomar líquido, estaba con diarrea, entonces se deshidrató y evolucionó, y ella francamente estaba con signos como de shock hipovolémico en el fondo. Y en ese sentido su riñón dejó de funcionar.
Entonces es importante acordarse de eso. Si el paciente está con un shock séptico o está con un shock hipovolémico o está con una anemia severa, un shock hemorrágico y por eso se echó a perder el riñón y en ese contexto se generó la hipercalemia, no sacamos nada o puede ser contraproducente en el fondo ponerle furosemida para el manejo de ese paciente. Para que la furosemida funcione entonces, acuérdense que el riñón tiene que estar funcionando. Yo tengo que hacer funcionar primero el riñón. Y teóricamente si el riñón estaba funcionando mal porque le faltaba agua, si yo le pongo agua, el riñón debería volver a funcionar bien y debería compensar todo, sin necesariamente yo tener que dejarle un fármaco que haga que bote potasio. Obviamente si el problema no era eso, que ojo, es eso en un porcentaje significativo de pacientes, pero si no es eso y la causa es netamente renal, como por ejemplo la enfermedad renal crónica, ya el problema es del parénquima renal que no está funcionando bien, ahí puede que necesitemos furosemida para conseguir que el riñón elimine y depure al potasio. O si el riñón ya no se la puede porque no está funcionando, vamos a ir a terapias suplementarias del funcionamiento renal, como pueden ser la diálisis. En un paciente que está con una insuficiencia renal de causa renal, la furosemida empieza a tener cierta resistencia. Entonces los pacientes que tienen mucha falla renal requieren una dosis mayor de furosemida. Yo creo que aquí tiene utilidad acordarse que uno podría dejar una dosis de hasta como 2.5 veces la dosis de mantención habitual que podría estar usando el paciente que toma furosemida. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos llegar a dosis hasta 200, 250, incluso en algunos casos en bolo. Ahora, pareciera que la evidencia sobre 160 miligramos es un poco controversial en decir de que realmente tiene utilidad. Ahora, el problema es que la furosemida se demora tiempo. En un paciente estable tiene una vida, digamos, un inicio de efecto de acción como a los 30 minutos, 20 minutos y eventualmente el pic de efecto en un paciente estable de nuevo es más o menos a la hora. Y aquí el mismo concepto un poco que les llevo, por ejemplo, en el edema pulmonar agudo. La furosemida no es una buena estrategia de manejo del edema pulmonar agudo porque requiere tiempo. Y cuando tú estudias la farmacología cinética y farmacodinámica de los fármacos, es distinta cuando el paciente está inestable. Entonces, cuando tenemos un volumen de distribución alterado porque el paciente está en shock, es distinto la velocidad de efecto del fármaco y el pic de efecto del fármaco versus la dosificación como habitual, que es donde tenemos los estudios de farmacología de los fármacos. Si la furosemida normalmente se demora 1 hora, si el paciente está en shock o está en una condición crítica, puede que se demore 2 horas en hacer efecto. Entonces ahí nos lleva a pensar de que no tenemos suficiente tiempo, porque el paciente si está con un bloqueo de alto grado o está con una arritmia ventricular, en el fondo no tenemos 2 horas para esperar que el paciente se estabilice y que el riñón haga efecto a través de la furosemida. Y ahí es donde empiezan a jugar el rol los otros tipos de estrategias como farmacológicas que vamos a conversar. Entonces, el primer fármaco que vamos a utilizar un poco para estabilizar la membrana es el calcio, disminuyendo la posibilidad de que haga arritmias. Pues un paciente que tiene hipercalemia le vamos a dejar una ampolla y acordarnos de que si el paciente no se estabiliza se podría eventualmente repetir. Acá yo menciono una ampolla general porque la gran mayoría de los pacientes andan bien con eso. Sin embargo, la ampolla, cuando uno lee la evidencia, te está hablando de una ampolla de carbonato, la que no solemos usar mucho en Chile porque requiere una vía venosa central. La dosis de gluconato es 3 veces mayor a la de carbonato para conseguir el mismo nivel de calcio elemental. Yo prefiero dejarlo en bolos sucesivos para evitar los efectos adversos que podría tener el paciente cuando lo administramos como tan rápido, que son como que haga flashing, pueden hacer vómitos o dolor abdominal. Más de eso yo pediría niveles plasmáticos antes de seguir poniéndole calcio, porque en el fondo lo que quiere es estabilizar la membrana, recuerden, solo eso. Después las cosas que intercambian en el fondo potasio, vamos a tener principalmente la insulina, vamos a poner salbutamol, pero en realidad lo que queremos decir son agonistas de los receptores beta, más que decir salbutamol. Precisamente. La insulina, en el fondo, intercambia y mete entonces potasio a la célula, disminuyendo el intravascular. Lo habitual es dejar 10 unidades de insulina en bolo endovenoso. Para lograr eso hay que acordarse de que por cada más o menos 10 unidades de insulina uno tiene que reponer entre 6 a 12 gramos de glucosa. Acá no tengo más que corregirme porque en realidad lo que dice la evidencia son 25 a 50 gramos. Así que no se queden con la idea de los 12 que mencioné con anterioridad.
y eso en la práctica como uno lo hace. Entonces, típicamente poner 2 ampollas de glucosa al 50. Si el paciente le pongo más azúcar, en el fondo le pongo más glucosa, salvo que sea un diabético tipo 1, en la medida que yo le pongo más azúcar, eso va a generar una respuesta de su cuerpo, subir la insulinemia y tender a, en el fondo, disminuir los niveles de potasio de esa forma. O sea, aparte de la insulina exógena que le pongo. Ahora, ¿cuándo yo tendría cuidado? Los pacientes que antes de ponerle el bolo, el hemoglucotés está muy bajo. ¿Sí? Entonces, si el paciente tiene 400 de glicemia, obviamente no necesito ponerle glucosa antes de ponerle la insulina. Y probablemente no tenga mucho miedo en ponerle insulina en dosis incluso mayores a 10 unidades. ¿Sí? Ahora, cuando la glicemia basal o inicial está cercana a 80 o menos que eso, menos de 100, yo ahí me da un poquito más de cuco, más de miedo, y recomendaría considerar quizás ponerle el bolo de la glucosa antes e inmediatamente después la de insulina, versus que sea al revés. Y 2, pareciera que ya hay como demostración o cada vez más reportes de casos de que pareciera que dosis mayores a 5 unidades de insulina no serían tan o más eficientes en bajar el potasio que esa dosis. O sea, ya desde 5 pareciera ser suficiente y 10 no tendría mucha más utilidad, salvo generar un poco más de efectos adversos. Tengan cuidado, cautela, cuando el paciente está en su estado previo al poner la insulina con una glucosa muy baja. Obviamente el paciente siempre, como le estoy poniendo insulina endovenosa y en bolo, voy a tender a controlarlo precozmente. Si tengo un poco de duda, puede ser los 10 minutos. Generalmente yo le pido que lo controlen, o sea, antes de ponerle, para saber cuánto le voy a dejar de glucosa y de apoyo, a la media hora y a la hora por lo menos. Otra estrategia que se podía usar, especialmente en los pacientes que no tenemos miedo de la restricción hídrica, es dejarle pasando un glucosado al 10%, por ejemplo, 500 cc en unas 4 horas. Y de ahí nos hablamos un poco del salbutamol. La gracia del salbutamol es que es fácil de administrar. En el fondo llega el paciente y le pides que lo nebulicen. Lo que buscamos al nebulizarlo en realidad es que un poco pierda los efectos selectivos broncodilatadores y un poco pase al intravascular. Por eso te hace pensar de que más que salbutamol, uno lo que debería decir en el fondo es agonistas beta, y eso yo nunca lo he usado, pero están los fármacos que ya no se usan para el asma porque tienen efectos sistémicos, la teofilina por ejemplo, pero en este contexto particular podría tener una utilidad, especialmente si el paciente está más grave. En la práctica, una nebulización más o menos cada 1 hora debería ser suficiente. Si el paciente está muy grave, esto ya más experiencial, como fue la abuelita que nos tocó en el caso, que empezó a hacer taquicardia ventricular, en el fondo, la verdad, hay uno un poco más por miedo quizá, que tanto por evidencia, nebulizar todo el rato. Aquí yo les pregunto si creen que estaba bien o no la conducta, un poco porque nos estamos enfrentando a una señora de 83 años que estaba en shock, llegó taquicárdica, y las intervenciones que le estamos dejando pueden producir, digamos, más taquicardia, eventualmente más excitabilidad de la membrana del corazón. Dejarle salbutamol, como dice la evidencia de emergencia, sería dejarle en dosis que van hasta los 20 miligramos de albuterol, y la equivalencia a eso del salbutamol, por lo menos acá en Chile, es ponerle unos 4 cc dentro del mismo nebulizador y dejarlo pasando como continuo, y eso incluso considerar repetirlo. Lo mismo con la teofilina. Finalmente, la complicación primordial de la teofilina es la taquicardia. Entonces tenemos una paciente que en general se manifiesta en shock y tenemos un contexto de adrenergia como aumentada. De hecho, ella hizo una arritmia ventricular. Y nos deberíamos preguntar o cuestionar ahí si es buena la intervención beta-adrenérgico más allá de las dosis o intervenciones habituales que estamos como tan acostumbrados. Vamos a dejar gluconato calcio para estimular la membrana, vamos a dejar insulina y salbutamol para que se intercambie, vamos a dejar furosemida. Ahora, en esta paciente, de nuestro caso clínico, como el caso era un shock hipovolémico, no le dejamos furosemida, por lo menos en la fase inicial de la reanimación. O sea, lo que hicimos es ponerle agua, digamos suero, y con el ponerle suero subimos la presión. Con el subir la presión hace que el riñón empiece a funcionar y debería empezar a generar diuresis. Entonces, en el paciente crítico que viene llegando con shock hipovolémico, no. Y en ningún caso sea receta de cocina dejar furosemida al paciente. Me ha pasado en muchas oportunidades que me piden ayuda con los pacientes que se quedan un poco pegados de la urgencia.
en nuestro hospital no suben los pacientes al tiro a su unidad como debería ser. Entonces de repente quedan en urgencia y me pide el enfermero, oye, este paciente estamos en el día 2 de tratamiento de la hipercalemia y resulta que su potasio sigue alto. Y incluso la creatinemia va subiendo. Y tú le vas a preguntar al paciente, ¿y por qué vino? Bueno, porque estaba con vómito y diarrea. O sea, al final le dejaron furosemida a ese paciente hipovolémico, lo que genera que su riñón se eche más a perder. Por ende, nunca va a poder depurar el potasio. O sea, acordarse que las medidas del calcio son medidas ganadoras de tiempo. Estabilizan la membrana mientras algo va a pasar que elimine potasio. Y ni el calcio, ni la insulina, ni el salbutamol eliminan potasio. El riñón bueno elimina potasio. Si no responde el riñón, la conducta finalmente de urgencia va a ser siempre la diálisis. ¿Sí? Y yo creo que las otras medidas que tienen que ver un poco con el ingreso del potasio, las resinas de intercambio iónico tienen el problema de que en general se demoran en hacer efecto, porque lo que hacen principalmente un poco secuestrar el potasio que está dentro del sistema gastrointestinal y evitar que ingrese al intravascular, pero eso se demora tiempo. Y hay algunas, por ejemplo en Chile es la más típicamente utilizada, que es el Kayaxalate. El Kayaxalate tiene riesgo. Entonces está descrita la perforación del colon con el medicamento, a veces hay que dejarlo con manitol un poco como para tratar de disminuir ese riesgo, pero yo diría que más que son pacientes críticos, entonces que ese riesgo uno lo podría dejar pasar, pero el punto es que el medicamento se demora tiempo en hacer efecto y bajar el potasio. Por ende, yo creo, y la recomendación sería no utilizar las resinas de intercambio iónico, salvo sea una manera o una medida de rescate en un paciente que no puedo dializar. O sea, si en el fondo el paciente tiene una hipercalemia tan severa y yo le puse gluconato, insulina, salbutamol, furosemida y el paciente sigue con arritmias ventriculares o está haciendo extrasistolía o inestabilidad, en la práctica ese paciente lo que tiene que ir es finalmente a diálisis. Entonces la diálisis nos va a permitir eliminar el potasio. ¿Sí? Ahora, dentro de eventualmente acordarse digamos, los agonistas beta, o sea, si la situación fuera crítica, acordarse de que, por ejemplo, la adrenalina tiene efectos beta. Entonces, un paciente que se está muriendo y además está en shock, uno podría poner o considerar la adrenalina dentro de los esquemas de manejo, porque también debería generar o alterar el potasio. Cuando sí queda como harta claridad de cuándo es útil un adrenérgico o un beta agonista en el fondo sistémico en los pacientes que están en shock y además tienen bloqueo. O sea, la infusión de adrenalina en ese contexto, digamos bloqueo, pausa sinusal, bradicardia sintomática o en un paro por bradicardia en el fondo, la adrenalina tendría mucha utilidad porque aparte de generar adrenergia y taquicardizar al paciente, o sea, subir su frecuencia cardíaca, lo que va a hacer es, al mismo tiempo, por sus efectos, va a meter potasio dentro de la célula. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? Entonces, en el caso clínico teníamos a la abuelita de 82 años que llegó al reanimador, estaba con taquicardia, teníamos un poco de dudas porque el monitor marcaba 200, pero le hicimos el electro y nos dimos cuenta que era las tepicúas en realidad lo que tenía. Pero después la señora empezó a hacer otras cosas, o sea, su electrocardiograma cambió, ya que teníamos una morfología definida, vimos en el monitor que se ensancharon los QRS y la frecuencia cardíaca que estaba mal registrada en 200, es decir, tenía 100 en realidad de frecuencia cardíaca normal, empezó a tener 150 frecuencia cardíaca. O sea, entró una taquicardia ventricular, lo confirmamos con el electrocardiograma. Afortunadamente para nosotros, y para la paciente, ella estaba relativamente bien. Y allí vamos a empezar a hacer como cosas como de manejo un poco más fino. Entonces, obviamente una taquicardia ventricular es una condición inestable, siempre. O sea, no es que yo lo voy a dejar en taquicardia ventricular para que mañana lo vea el cardiólogo, porque se va a morir antes en el fondo, ¿sí? Pero todas estas cosas tienen como bemoles o detalles o tiempos. Entonces, la señora en particular estaba con su mismo nivel de conciencia, de hecho nos estaba hablando, no se quejaba de dolor, es decir, no tenía angina, que es muy importante, y la presión que estaba inicialmente baja la habíamos logrado corregir. O sea, tenía 110 de sistólica, frecuencia cardíaca en 150, con un QRS ancho, en el contexto de hipercalemia, con un electro altamente orientador de taquicardia ventricular, pero estaba consciente, sin angina, normotensa. Y ahí un poco la pregunta que uno deberíamos hacernos acá, y esto se lo expreso también como para otro tipo de arritmias. Las arritmias, cuando tengan una causa específica, uno debería siempre tratar de manejar la causa específica.
¿sí? Más que manejar la arritmia, dentro de lo que la estabilidad del paciente te lo permita. Entonces ahí yo me hacía, y esto lo he conversado con otros colegas también, pero en el fondo, ¿cuál sería el antiarrítmico de elección para el manejo de una taquicardia ventricular por hipercalemia? Y la verdad es que eso no existe. No hay estudio, o por lo menos yo no pude encontrar, después lo revisamos después, algún paper o revisión sistemática que dijera que hay que dejarle, por ejemplo, amiodarona. De hecho, por ahí hay información de bajo poder, pero que podría decir que la amiodarona también podría empeorar el problema y alterar un poco los niveles de potasio. La lidocaína podría ser una opción en entendiendo de que está descrita como el manejo farmacológico de una taquicardia ventricular. Pero la lidocaína igual afecta a los receptores, los canales de sodio, y eso es un poco lo que está afectado en los pacientes que tienen hipercalemia. Por ende, podría eventualmente ser contraproducente y generar eventualmente un bloqueo. Siempre nos vamos a enfrentar de que le estamos dejando medidas que van a empezar a bajar el potasio, entonces en la medida que yo le pongo el antiarrítmico no se lo puedo sacar. Entonces, si el paciente corrige la hipercalemia porque ya empezó a orinar, por ejemplo, y baja el potasio, el antiarrítmico sigue circulante y por ende no le puedo sacar, y eso puede generar una complicación. Por ejemplo, con la amiodarona, bradicardia. Y acuérdense que una de las formas principales de manifestación de la hipercalemia es la bradicardia. Entonces, dejarle un bradicardizante a un paciente que tiene una bradicardia puede ser complejo. Porque, acuérdense, va a salir de la arritmia ventricular en algún momento. Pero va a salir ¿a qué? Al paro sinusal y tener que ponerle un marcapaso. O al paro finalmente, porque puede hacer un paro por esto. Entonces, en este contexto particular tenemos que hacer la distinción como súper clara de que finalmente el paciente tú tienes que hacer la evaluación del ataque de arritmia y decir si está lo suficientemente estable o no como para esperar las intervenciones que estás haciendo para tratar de bajar el potasio. Si tu interpretación es que no puede esperar, entonces la conducta debería ser la cardioversión eléctrica sincronizada y no meterse en el tema de los fármacos. Yo le invitaría a perderle el miedo a la electricidad. Es lo más seguro poner un poco de electricidad que va a durar una fracción de segundos con una alta tasa de efectividad poder cardiovertir la arritmia versus dejarle medicamentos que tienen efectos adversos todos, se demoran a hacer efecto porque no son instantáneos y que además quedan circulantes produciendo posibles complicaciones después. Y además que tienen posibles interacciones y los otros fármacos que el paciente pueda tener. Entonces, desde el punto de vista operativo, abuelita o no abuelita, taquicardia ventricular causada por una causa corregible, tratar de ir a corregir la causa y ahí obviamente definir si hay inestabilidad, o le hubiera dolido el pecho a esta abuela, le hubiera bajado la presión, hubiera estado alterada de conciencia, cambia su estado perfusional, la conducta más sana es cardioversión eléctrica inmediata. Entonces, operativamente, arritmia inestable, se cardioverte y si nos da tiempo vamos a tratar de evitar el usar antiarrítmicos y vamos a usar las intervenciones para buscar o tratar la causa. Y ahí hay solo un detalle o una intervención que nos debe faltar. No sé si ustedes dejaron en comentarios acá cuál es la intervención que nos falta. Le vamos a dar 5 segundos a los internos a ver si lo logran dilucidar. ¿Qué nos falta dejarle al manejo de la hipercalemia? ¿Qué le dejamos a esta abuelita que le ayudó? Bicarbonato. Bicarbonato. La evidencia con el bicarbonato de la hipercalemia es un poco controversial. Y aquí tenemos que partir de la base de que nunca vamos a tener estudios randomizados doble ciego de a un paciente en taquicardia ventricular por hipercalemia a randomizarlo a si le ponemos bicarbonato o no. Es poco probable que tengamos eso, entendiendo que es un paciente muy grave. El peso de la evidencia empieza a ser como más experiencial y más reporte de casos, cosas así. Yo separaría a los pacientes en 2 escenarios posibles. Entonces, generalmente los pacientes que tienen falla renal y hacen hipercalemia es por algo, ¿cierto? Porque el riñón no está funcionando. Cuando el riñón no funciona, se empiezan a acumular tóxicos, como el potasio. Pero también se empiezan a acumular hidrogeniones. Los pacientes evolucionan hacia la acidosis. Una de las complicaciones de la enfermedad renal es la acidosis. Más aún si el paciente estaba en una condición de choque inicial, o sea, está choque hipovolémico o shock distributivo, tiene sepsia en el fondo. Entonces, si el paciente tiene acidosis, el corregir la acidosis va a hacer funcionar mucho mejor el corazón y más que un poco bajar o subir el potasio, como que va a estabilizar un poco las membranas al generar un poco más de homeostasis como del sistema circulatorio.
Entonces, cuando hay acidosis, sin duda, el bicarbonato tiene utilidad. Y ahí no hay como tanta discusión. El punto es con la hipercalemia, en la cual no tienes acidosis. Ahora, desde el punto de vista operativo, la abuelita que nosotros vimos no teníamos todavía los exámenes. Y le dejamos empíricamente, ¿sí? Porque sospechábamos que tenía acidosis. Ahora, ella en particular tenía un pH 7.25, tenía un poco de acidosis, pero no era tanto. Lo que se ha demostrado entonces también es que pareciera que los pacientes que tienen o hacen arritmia, más que arritmia, la inestabilidad eléctrica del corazón por la hipercalemia tiene que ver un poco con que dentro de la fase de despolarización del ventrículo, la fase 1, la fase rápida, se empieza como digamos, lo voy a dibujar. O sea, aquí traté de dibujar un potencial de acción. En el fondo, lo que hace el potasio es que la fase ascendente de la fase 1 de la despolarización se tiende a hacer menos empinada. Y eso es lo que hace un poco el potasio. Y eso obviamente hace que el QRS, que inicialmente era más estrecho, como la fase es más larga, se demora más tiempo, entonces el QRS se va haciendo como más ancho. ¿Sí? Lo que pareciera es que el bicarbonato, como es bicarbonato de sodio, el bicarbonato de sodio lo que hace es que aumenta la cantidad de sodio disponible más que el hidrogenión, digamos, desde el punto de vista del buffer que es el bicarbonato, sino más bien por el sodio, bicarbonato de sodio. El sodio pareciera que tiende a retornar la membrana un poco a su fase ascendente como más habitual. Y es el mismo efecto un poco que pasa cuando tenemos otros pacientes que tienen intoxicaciones con QRS ancho, como puede ser, por ejemplo, la intoxicación por tricíclico. O sea, pareciera que porque usamos bicarbonato de sodio en una intoxicación por tricíclicos es porque el sodio hace o estabiliza, hace que el QRS se vaya, digamos, estrechando y volviendo a la normalidad. Habiendo dicho esto, les invito a dejar los comentarios, dudas y preguntas que tengan acá, considerar dejar un like y nos vemos. Adiós. No, se me olvidó algo. El bicarbonato de sodio, nos preguntan acá, el interno pregunta cuál es la dosis. Entonces, acordarse para situaciones de emergencia, yo, de hecho, voy a hacer ahí la diferencia, no hago ningún cálculo, así como que voy a calcular el déficit de bicarbonato para ver si le dejo 333 ml o le dejo un matraz de 250. No, en la práctica, un paciente crítico lo que hago es que acordarme de que dejo un cc o un ml de bicarbonato al 8,4% y de eso un cc por kilo. ¿Sí?